Bueno, iniciamos con el contenido 7 que está en la página 162 de la unidad 6 siempre, ¿verdad? La sección 2. Y el contenido son condiciones necesarias y suficientes. Bueno, necesaria y suficiente. Vaya. Para hacer el estudio de estas condiciones, pues debemos de identificar dos partes de una proposición. ¿Y qué es una proposición? Pues un argumento lógico que tiene validez lógica, en donde pues tenemos dos elementos. Uno que es la hipótesis, que estas siempre se suman verdaderas, y la tesis o conclusión, que es la que se debe cumplir a partir de la hipótesis. Entonces, bueno, y ahí en el libro, ¿verdad? En la página 162, espero la tengan a la mano, se explica, ¿verdad?, qué significa cada una de las condiciones. Cuando hablamos de, bueno, siempre lo tenemos que entender de esta forma. Por ejemplo, los elementos de la proposición, P siempre va a ser el elemento de la tesis y Q, pues P siempre va a ser la hipótesis y Q siempre va a ser el elemento de la tesis o conclusión. Es lo que se pretende que sea cierto a partir de la hipótesis. Entonces, una condición suficiente es cuando en el enunciado P, ¿sí?, siempre esa condición siempre va a ser o siempre basta con esa condición, va a bastar con esa condición para que el enunciado Q se cumpla. Va. Y para que ustedes ya vayan familiarizándose que quién es P y quién es Q, lo haré de la siguiente forma. Va. Una proposición casi siempre de esta forma es una implicación. Q la conocemos ya como la tesis o conclusión, y tenemos a P que va a ser la hipótesis. Entonces, bueno, lo haremos de la siguiente forma. Creo que Q no debo escribirla antes. Esto no le hagamos caso. Sí, dígame. Oh, de acuerdo. Ok. Bueno, entonces, P siempre cuando tengamos estas proposiciones, siempre lo vamos a hacer de esta forma. P implica Q. Así lo debemos de entender. Es decir, P implica Q. Es decir, que la condición P implica que se cumpla la condición Q. Y por ejemplo, en este ejemplo dice, va a dar la siguiente proposición. Siempre la definición de una proposición de Q y P va a ser antes del entonces y después del entonces. Vaya, vean. Si un triángulo es equilátero, entonces a ella lo definiremos como P, sea I mayúscula, sea P, ¿sí? La condición, un triángulo equilátero. ¿Sí? Y luego del entonces, después del entonces, va la condición o se coloca la condición Q. ¿De acuerdo? La condición Q, el triángulo es equiángulo. Como estamos hablando desde el principio de un triángulo, entonces la condición Q diremos, el triángulo es equiángulo. ¿Qué significa? Que si P es un triángulo equilátero, eso implica que es un triángulo equiángulo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Va. Entonces, para que nos familiaricemos, lo dejo ahí y luego damos solución al ejemplo. Va, entonces, cuando una condición es suficiente, significa que la condición P basta para que se cumpla Q. Y una vez la condición P sea suficiente, pues la condición Q se cumple. Entonces, ahí se dice que las condiciones son suficientes. Es decir, que P es suficiente para que se cumpla Q.
Ahora, condición necesaria. Una condición necesaria es aquella que cuando no se cumple Q, es decir, si el elemento Q de la proposición no se cumple, entonces tampoco se va a cumplir la condición P. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que Q es necesaria para P. Eso implica, ¿sí? Por ejemplo, ya sabemos, ¿verdad? Que si un triángulo es equilátero, entonces el triángulo es isósceles. Veamos acá. Si no se cumpliera la condición Q, si un triángulo no es equiángulo, también se cumple la condición P, ¿sí? Que el triángulo no es equilátero. Si el triángulo no es equiángulo, es decir, que no tiene sus ángulos iguales, tampoco el triángulo puede ser equilátero. Entonces, vemos que P es necesaria para Q. En la cuestión de las condiciones necesarias, tenemos que ir de Q hacia P. Solo tenemos que analizar eso. Y luego está la condición necesaria y suficiente. Una condición que sea necesaria, bueno, las condiciones cuando son necesarias y suficientes es cuando se cumplen en los dos sentidos. Vaya, veamos. Y este es el caso del ejemplo 1. Tenemos si P, entonces Q. Y luego cuando una condición es suficiente y necesaria, también se cumple si Q, entonces P. ¿De acuerdo? Vaya. En una condición necesaria y suficiente, si se cumple P, eso implica que también se cumple Q. Y luego analizamos el recíproco, es decir, al revés. Si Q se cumple, eso implica que también se cumple P. Entonces la condición es necesaria y suficiente. Veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo. Vean lo siguiente. Veamos. Si se cumple si P, entonces Q. Si P, entonces Q. Que es simplemente abreviar todo este enunciado. Si un triángulo es equilátero, entonces el triángulo es equiángulo. Entonces el triángulo es equiángulo, ¿verdad? L aquí está además. Entonces es equiángulo. Vaya, veamos. Si P, si un triángulo es equilátero, entonces es un triángulo equiángulo. Sí, efectivamente. Y eso lo hemos demostrado en las clases anteriores. Si un triángulo es equilátero, entonces es equiángulo. Significa que sus tres ángulos son de la misma medida. Ahora veamos si se cumple la condición contraria. Aquí, hasta este punto, ya tenemos que P es suficiente para Q. Entonces nosotros podemos colocar entre paréntesis, si usted gusta, ¿verdad? P suficiente para Q. ¿De acuerdo? Ya tenemos que P es suficiente para Q. Ahora analicemos esto. Si Q, entonces es P. Veamos. Se cumple esta condición. Si Q, entonces P. Ahora, ¿cómo lo debemos de ver? Si el triángulo es equiángulo, entonces el triángulo es equilátero. Si el triángulo es equiángulo, ¿sí? Porque si Q, entonces P. Si el triángulo es equiángulo, entonces el triángulo es equilátero. Se cumple esa condición. Q es suficiente para P, en este caso. Se cumple esa condición. Si tenemos un triángulo equiángulo, podemos decir que el triángulo es equilátero. Exacto. Ah, ok. Entonces, pero como lo estamos haciendo al revés, ¿verdad? Entonces tenemos de que Q es suficiente para P, ¿verdad? También podemos decir de que como Q se cumple, también P se cumple, podemos decir de que en el caso de Q
si Q entonces P o implica P, ¿qué podemos decir? De que P es necesario para Q. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya en la conclusión, sí, dígame. Exacto, eso se llama recíproco, así es. Eso se llama recíproco, que más adelante lo estudiaremos con más profundidad. Exacto. Eso se llama recíproco. Estamos viendo cuando, vaya, ya que lo mencionó, lo diremos. Si en una proposición se cumple de forma directa es así como está acá, ¿verdad? Si un triángulo es equilátero, entonces el triángulo es equiángulo. Si se cumple así, es una proposición normal. Y si lo nombramos a la inversa, eso se dice recíproco. Es decir, si el triángulo es equiángulo, entonces el triángulo es equilátero. Así como lo hicimos aquí, ¿verdad? Si Q, entonces P. Si el triángulo es equiángulo, entonces el triángulo es equilátero. Ahí se cumple el recíproco. Si el recíproco se cumple y se cumple de forma directa, entonces podemos decir que las condiciones son suficientes y necesarias. Y escribimos, la respuesta se tiene que escribir de la siguiente forma. La respuesta. Bueno, podemos escribir 3 puntos que significan por lo tanto o decir por lo tanto, ¿verdad? Y decimos por lo tanto, P es condición necesaria y suficiente para Q. P es condición suficiente y necesaria para Q. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, dígame. Ajá. Ah, ajá, ese es el otro ejemplo, el ejemplo 2. Va. Eso, ya aquí respondo su pregunta. Vea el ejemplo 2. Vamos al ejemplo 2. No tiene ninguna duda. Sí, me puede decir cualquiera, no entendí nada. Sí, puede ser. ¿Es complicado? Sí, es un poco complicado. No les negaré que no. Sin embargo, solo tienen que aplicar este orden. Y con un par de veces que practiquen y vean la grabación, se darán cuenta que no, al final no es tan complicado. Todo al principio parece complicado. Y más que todo porque es un lenguaje. Es un lenguaje matemático que estamos usando. Y yo sé que no estamos acostumbrados a ese lenguaje como estudiantes, ¿verdad? De educación básica, yo sé que cuesta, los entiendo, ¿de acuerdo? Pero eso no tiene que ser una limitación para decir que no lo van a poder hacer de ninguna manera. Sí pueden. Cosas más difíciles han hecho. En este caso, lo único que tienen que hacer es utilizar mucha lógica, ¿de acuerdo? Vaya, vean. Vean el ejemplo 2. Si un triángulo es equilátero, ese triángulo es isósceles. Me está diciendo, si un triángulo es equilátero, la palabra es me hace el entonces. Si ustedes se confunden, pues yo lo escribo de esa forma. Miren, aquí en la solución, ¿verdad? Dice, si un triángulo es equilátero, y acá yo puedo escribir el entonces en lugar del es, si ustedes tienen ese inconveniente. Pero se los escribí este ejemplo para hacer esa transformación, para que cuando les aparezca solo esta palabra es, ustedes sepan que esa palabra es un sinónimo en matemática, ¿verdad? En matemática estamos haciendo como una equivalencia al entonces. Y aquí escribimos entonces es isósceles. ¿De acuerdo? Entonces ya lo transformamos. Luego definimos quién es P y quién es Q. Entonces hacemos lo siguiente, ¿quién será P? Pues P es toda la oración antes del entonces, ¿sí? Entonces sería, P es si un triángulo es equilátero.
Y Q sería, sí, estamos definiendo la variable Q. Q sería, dice, es isósceles, ¿verdad? Pero ya para definir la variable Q, como estamos hablando del triángulo, decimos, el triángulo es isósceles. Es isósceles. ¿De acuerdo? Va. Y entonces comenzamos. ¿Será que P, así como está acá, ¿verdad? P, si P, ¿verdad? Si P, entonces se cumple Q. ¿Sí? Si P, entonces Q. ¿Es eso cierto? ¿Se cumple? Sí, ¿verdad? Eso lo hemos demostrado, ¿verdad? Si un triángulo es equilátero, entonces el triángulo es isósceles. Sí, claro. P es una condición, basta con P para que se cumpla Q. Si un triángulo es equilátero, es isósceles. ¿Por qué? Porque cumple con la definición. Porque un triángulo isósceles solo es aquel que tiene dos lados de igual medida. No me interesa si el tercer lado es igual, pero el triángulo isósceles cumple con eso. Y cualquier par de lados que tomemos del equilátero me va a dar que el triángulo es isósceles. De hecho, el triángulo equilátero es un triángulo isósceles especial. ¿De acuerdo? Entonces sí, si P, entonces Q se cumple. Ah, y luego analizamos, ¿verdad? ¿Será que se cumple que si un triángulo es isósceles, entonces es equilátero? No necesariamente. Ahí está, no necesariamente. No es necesario. Entonces P no es necesario para Q, ¿verdad? P es suficiente, pero no se cumple. Q, entonces P no se cumple. Entonces, eso, oigan bien, no necesariamente. Esa palabra es bastante interesante. No necesariamente. Entonces, P no es necesario para Q. P solo es suficiente. Y aquí respondo su pregunta, Daniel. José Daniel. ¿Sí? Cuando se cumpla esto, esta primera condición, esta que tenemos acá, ¿sí? Cuando se cumpla esa condición, entonces solo va a ser suficiente, ¿sí? Cuando se cumplan ambas, ¿verdad? Si Q, entonces, si P, entonces Q, suficiente. P es suficiente para Q. Y luego vamos al reverso. Si Q, entonces P, se cumple. Ah, entonces P es necesaria para Q. ¿Sí? Ok, excelente. No, no se preocupe, no se preocupe. Si tiene ese inconveniente, le recomiendo que vea la grabación, ¿verdad? Detenidamente. Vaya, entonces observen esa parte. ¿Se dan cuenta, verdad? ¿Sí? Si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo es equilátero. No, no necesariamente. No, P no es necesario para Q. ¿De acuerdo? Y hay unas ocasiones que, vean, va a pasar lo siguiente, va a estar el enunciado. Por ejemplo, si P, entonces Q no se va a cumplir. Entonces P no es suficiente para Q. Y el recíproco se cumple. Q, entonces, si Q, entonces P se cumple, entonces vamos a decir, P solo es necesario para Q. Y si se cumple ambas, que es este ejemplo, el primer ejemplo, entonces P es necesario y suficiente para Q. ¿De acuerdo? Vean que ya conforme avanzamos con los ejemplos, ya se va comprendiendo mejor. Excelente, entonces ya solo damos la respuesta. Y la respuesta es, por lo tanto, P es condición suficiente para que se cumpla Q, ¿verdad? Si quieren, la agregan, si no, hasta aquí está suficiente, basta con esto, si no, pues P es condición suficiente para que se cumpla Q, pueden agregar. Hasta acá basta con eso. Pero si usted agrega lo demás, está bien, ¿verdad? Es una forma más elegante, más fina. Bueno, entonces pasamos al siguiente contenido. Antes de eso, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Ah, vaya, por ejemplo, en los ejercicios, como estamos hablando de triángulos, equiláteros y isósceles, pues casi que solo de eso se va a tratar. ¿De acuerdo?
¿sí? Como eso es lo que hemos estado estudiando, ajá, se va a hacer referencia casi que solo a triángulos equiláteros e isósceles. Aunque también se puede hacer con otro tipo de figuras, o sea, siempre y cuando se haga la proposición, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con el contenido 8, que es el, bisectriz e incentro. Vaya, vean. Esta parte no es, esto es fácil, esto es fácil. De hecho, estaba pensando en no darlo y que ustedes lo leyeran, pero bueno, igual siempre una explicación es importante. Ya lo buscaré. Vaya, entonces, vean. Si ustedes se van al contenido 8, bisectriz e incentro, bueno, ahí está la definición de bisectriz, aunque yo ya se las he dado. Una bisectriz es una recta, aunque mi definición creo que es más explícita, ¿verdad? Una bisectriz es un segmento, podemos decir también, que parte del vértice, de uno de los vértices, hacia el lado opuesto. ¿Sí? Esa es una bisectriz. Es un segmento que parte de uno de los vértices hacia el lado opuesto. Y ese segmento divide al ángulo en dos ángulos de igual medida, en cualquiera de los vértices. Puedo partirse del vértice A hacia el lado opuesto el que está enfrente. Y ese segmento me va a dividir al ángulo en ese vértice en dos ángulos de igual medida. Ese es el concepto de bisectriz. Entonces, permítanme un momentito. Vaya, veamos el ejemplo. Para entender de lo que se trata el contenido. Bueno, antes de eso, si trazamos las tres bisectrices de un triángulo, las bisectrices concurren en un mismo punto. Cuando dice el concepto de concurre o concurrencia, significa que las bisectrices se interceptan en un mismo punto, coinciden, ¿sí? Se cortan en un mismo punto. Y ese punto de corte se llama incentro. Vale, ustedes lo que tienen que hacer en cualquier triángulo, ¿verdad? Para trazar una bisectriz es lo siguiente. Vean, colocan el transportador, el centro sobre el vértice, ¿sí? Y tienen que ver, ¿verdad? De que este ángulo de acá, pues si se fijan, es aproximadamente 45 grados, ¿verdad? Entonces tiene que ser 10, 20, como 22 grados, ¿verdad? Porque si es de 45 tiene que ser como 22 grados, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que caería por acá, ¿verdad? Y yo ya los medí, ¿verdad? Con más comodidad. Entonces, vamos a hacer el supuesto que los miden y como este es de 45, entonces 22.5 sería la mitad y trazamos los segmentos. ¿De acuerdo? Trazamos esa bisectriz del vértice A. Vale, la haré con color rojo para que lo vean. Tiene que partir exactamente del vértice. Esto cuesta un poco. Tiene que ser con mucho cuidado. ¿Sí? Hacia el segmento opuesto y se intercepta. Luego trazo la otra bisectriz hacia el segmento opuesto y se interceptan. ¿Sí? Y luego pues este ángulo también lo mido y lo parto en dos ángulos de igual medida, ¿verdad? Y ahí trazaré la bisectriz. Pero bueno, como es un triángulo isósceles, aquí dice, ¿verdad? Obtengamos las bisectrices del triángulo isósceles ABC. Entonces pasa exactamente sobre esta línea de acá. Ahí lo trazaré. Y concurren en un mismo punto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces estas son las bisectrices. De hecho, pues los segmentos donde los intersectamos podemos decir que este puede ser el segmento D, este puede ser el segmento E y este el segmento, perdón, el vértice, o no, punto de intersección, perdón, F. Puede ser el punto de intersección D, E y F, ¿verdad? Podemos decir eso lo podemos usar. Y el punto de intersección de las bisectrices se llama incentro.
¿Por qué se llama incentro? Ya van a ver por qué. Y se le llama I. ¿De acuerdo? Eso es todo. Eso es todo en este tema. Trazar las bisectrices de los triángulos y saber el concepto de bisectriz, ¿verdad? Que es una recta que parte del vértice, de uno de los vértices hacia el lado opuesto y divide el ángulo en dos ángulos de igual medida. Y trazamos las tres y el punto de concurrencia o de intercepción, donde se interceptan las tres rectas llamadas bisectrices, se llama incentro. ¿De acuerdo? Vale. Ahora vean lo siguiente. El ejemplo 2, ¿verdad? Tengo este triángulo de acá. Tengo este triángulo, lo llamo A, B y C siempre. ¿De acuerdo? Lo hice isósceles también. Sí, lo hice de que fuera isósceles también. Entonces, igual, ya medí los puntos acá. ¿Sí? Ya los medí. Y ustedes siempre tienen que medirlo con el transportador, ¿verdad? Pero sí cuesta un poco. Pero traten de medirlo con el transportador para que les concurra en un mismo punto. ¿De acuerdo? Entonces, trazan las bisectrices, que la bisectriz es un segmento que parte de un vértice y divide al ángulo en dos ángulos de igual medida. ¿De acuerdo? Perdón. Deja hasta el segmento opuesto. Ustedes le pueden llamar a este punto de intersección, le pueden llamar D si gustan. Eso ya queda a conveniencia de ustedes, ¿verdad? Y luego este otro de acá. Pasaría por este punto de acá. ¿Sí? Este le pueden llamar, ese sería el F porque es el continuo de C. Y pues donde se traza este de acá, el vértice A, le llamaremos a este le llamaremos, bueno, en realidad este era el punto D, ¿verdad? Y este de acá le tendríamos que haber llamado E. Porque sería A, B, bueno, tenemos A, B, C, correspondiente a D. B sería E. Y el correspondiente a C, ¿verdad? F. F mayúscula. ¿De acuerdo? Vale, entonces vean lo que haré. No sé si me quedará bien, ¿verdad? Porque igual las condiciones no lo permiten del todo. Pero tendría que es en este punto que se llama I, donde concurren las bisectrices, tendría que ser un poquito más abajo, la verdad. Tiene que estar la circunferencia, ¿de acuerdo? Va, sería acá. Entonces, si yo tomo a ese punto, ¿sí? No tengo compás, ¿verdad? Por eso lo haré con esto. Si yo tomo a este punto como centro de una circunferencia, se me forma una circunferencia con centro I circunscrita. Es decir, que va a tocar a cada segmento en un punto. ¿De acuerdo? Eso es lo que explica en ese contenido. ¿De acuerdo? Va, trataré de hacerlo. Tomando ahí como centro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Eso significa, por eso se llama incentro. Las tres rectas llamadas, bueno, si trazamos las tres bisectrices de un triángulo y esas van a concurrir en un punto, ¿de acuerdo? Y ese punto se llama incentro porque es el centro de una circunferencia inscrita en ese triángulo y que pues lo tendría que tocar en este punto, ¿verdad? De acá. Por cuestiones, ¿verdad? De incomodidad, no pegó exactamente, pero si nosotros somos bien rigurosos, eso se cumple. Ok, entonces ese es el concepto de incentro. Es el centro de una circunferencia que está inscrita en un triángulo. Y ese incentro se encuentra a partir de trazar las bisectrices de un triángulo. De hecho, si trazamos las bisectrices de un cuadrilátero, todo eso, se llama baricentro también. Es el punto de gravedad. Es el centro de gravedad de cualquier objeto. Es donde está el punto de equilibrio. ¿De acuerdo?
Vaya, entonces eso creo que no les costará. Y les pido que resuelvan de la página 165, del 81 y el 82. O sea, eso solo es práctica, ¿de acuerdo? Y es conocimiento, ¿verdad? De que las tres bisectrices de un triángulo concurren en un punto y el punto de concurrencia se llama incentro y ese incentro es el centro de una circunferencia inscrita en un triángulo, ¿sí? De esta forma. Inscrita significa que está dentro del triángulo. ¿De acuerdo? Vamos al otro contenido. Vaya. En este contenido haré algo. Compartiré la pantalla. Vaya. Vean. Vamos al contenido 9, que está en la página 166. Y son características de un cuadrilátero para hacer paralelogramo. Entonces ahí tenemos la definición. Yo ya les he dado las definiciones de cada uno de los polígonos, ¿verdad? Ya sabemos que el polígono más pequeño es el triángulo. Un polígono es una figura plana en la cual todos sus puntos están unidos con rectas. Bueno, un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, obviamente, por eso se llama cuadrilátero. Y los cuadriláteros se clasifican atendiendo al paralelismo, paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los trapezoides son los que no tienen ningún segmento paralelo. Vale, pero ahora nos vamos a enfocar en los paralelogramos. ¿Qué es un paralelogramo? Oiga bien, un paralelogramo es un cuadrilátero. Oiga bien, un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Por eso se llama paralelogramo, porque sus lados opuestos son paralelos, ¿sí? Y los tipos de cuadriláteros que son paralelogramos que tenemos son los siguientes. El primer paralelogramo que tenemos es el cuadrado, ¿sí? Que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos, es decir, 4 ángulos de 90 grados, ¿ya? El segundo es un rectángulo que tiene lados iguales, es decir, 2 a 2 significa que los lados opuestos son iguales. Por eso si se fijan ahí dice que el lado donde está la letra A es igual al opuesto, igual a A. Y luego B es, pues obviamente es igual a B, ¿verdad? Lados opuestos son paralelos e iguales en un rectángulo. ¿Sí? Los lados opuestos son paralelos e iguales. ¿Y cuál es la definición del rectángulo? Bueno, se llama rectángulo porque sus 4 ángulos son rectos y sus lados opuestos son paralelos e iguales. El rombo tiene 4 lados iguales, pero los ángulos son iguales 2 a 2, es decir, los ángulos opuestos, los ángulos que están enfrente. Ya les explicaré esa parte. Son iguales. Y tenemos los romboides, ¿verdad? ¿Sí? Los romboides tienen un par de lados y ángulos iguales 2 a 2, es decir, los ángulos que están enfrente, los opuestos, son iguales, al igual que sus lados que están enfrente son iguales. Bueno, les explicaré esa parte en este momento. Dejaré de compartir la pantalla. E ingresamos. Vale. Vean. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero que tiene lados paralelos, opuestos. Es decir, AB es paralelo a CD y AD es paralelo a BC. Que sean paralelos significa que la distancia en cualquier par de puntos que yo tome de forma perpendicular es la misma. Ejemplo de ello son las carreteras, ¿verdad? Las carreteras, su trayectoria son paralelas porque guardan la misma distancia. Ok. Ok, vaya. Bueno, tenemos 4 clasificaciones de los paralelogramos. ¿Cuál es la primera? El cuadrado. Lo pondré acá en el libro, ¿verdad? Si gustan. Tenemos el cuadrado. El cuadrado tiene 4 ángulos rectos, así como les expliqué ahí en la imagen. Tiene 4 ángulos rectos y 4 lados iguales. El rectángulo, pero es que por eso no quería explicarles del libro porque casi no especifica.
El rectángulo, y no quiero compartir la imagen porque ya casi se acaba el tiempo. El rectángulo tiene un par de lados iguales y paralelos y sus 4 ángulos son de 90 grados. ¿De acuerdo? El, el rombo tiene sus 4 lados iguales y paralelos 2 a 2. ¿Sí? Y el romboide, pues, bueno, el rombo tiene 4 lados iguales y paralelos los lados opuestos. Y en el caso del romboide, tiene tiene 2 lados opuestos, un par de lados opuestos, que son iguales y paralelos, 2 a 2, es decir, los que están, se terminó.